Dios me les bendiga, mis hermanos. Feliz Navidad, feliz año. Y si se dan feliz Reyes Magos, pues también felices Reyes Magos. No tengo problema con eso. El Señor me los bendiga grande y poderosamente. Es un honor volver a estar aquí con ustedes. Y bueno, vamos a dar hoy, más que un repaso, vamos a centrar las ideas principales que hemos querido nosotros transmitir a través del estudio del Antiguo Testamento. Y una de ellas se ve reflejada cuando nosotros vemos al Señor resucitado en Lucas 24:44, camino de Maús, y Jesús le dice a aquellos dos discípulos, le dice, porque era necesario que se cumpliese lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Queriendo decir esto, de que todo el Antiguo Testamento, aquellos 39 libros, todos se enfocaban a hablar de Jesús. Y creo que aquí desde el Génesis hasta el libro de Josué que hemos visto nosotros, en cada uno de estos libros hemos visto la figura de Jesucristo. Ok, hoy voy a hablarle de este tema titulado El único plan de Dios. Hay un único plan. No son dos planes, no son tres planes, que hay un plan para un pueblo, hay un plan para la iglesia, hay un plan después de un rapto. No, vamos a ir descubriendo estos misterios a través de la santa palabra de Dios. Esta primera diapositiva dice, antes de la creación, Dios tenía un plan de salvación. Ojo, un plan de salvación no para un hombre y no para una nación, sino para toda la humanidad. Y nos da planes como se enseña cuando se piensa que hay un plan para una nación y otra para la iglesia, y no dos planes, como se ha enseñado en algunas corrientes evangélicas, ¿no? Que hay dos planes, que primero era una nación y ahora es la iglesia y tal. No, esos son tipos de administraciones. Pero hoy vamos a dar como un tip, porque esto es un tema muy profundo, un tema que tendríamos que reunirnos nosotros muchísimas clases para poder desarrollarlo a profundidad. Simplemente lo que le pido al Espíritu Santo hoy, amado hermano, es que toquen usted la inquietud de indagar, de investigar, de que no se quede con lo que yo le diga o con lo que usted recibe. Seamos como aquellos creyentes de Berea, cuando San Pablo, después de ir a Tesalónica, llega a Berea y dice que ellos eran más nobles que los de Tesalónica, porque indagaban todos los días lo que le decían los apóstoles en la Santa Escritura, a ver si era cierto. Ese es el espíritu que debe de haber en nosotros. Este plan de Dios comienza a revelarse desde el libro de Génesis. El libro de Génesis, que lo vimos nosotros, su estructura, cuando habla de la creación de Noé, de Abraham, de Isaac, de Jacob, hasta que entra el pueblo en Egipto. Pero desde el mismo libro de Génesis, que significa el principio, el comienzo, comienza este plan de salvación. Lógicamente, se comienza a revelar cuando entra el pecado, porque cuando entra el pecado, entonces se descubre que el hombre está perdido, ahora ha rompido la comunión con Dios, lo que conocimos nosotros en aquella clase como la muerte espiritual, la separación de Dios y del hombre. El hombre se separa de Dios, Dios se separa del hombre porque Dios no habita donde hay pecado. Entonces, a continuación y brevemente, a través de las escrituras, vamos a ver cómo este plan se desarrolla a través del Pentateuco, dice aquí en la plantilla, pero no vamos a tocar todo el Pentateuco. Deme la otra diapositiva, hermana Cindy, por favor. El Dios de lo eterno, dice la siguiente diapositiva. El Dios de lo eterno. Dios es un Dios eterno. Él no está sujeto a tiempo. Entonces, ese Dios eterno ha manifestado un pacto eterno. No fue que ese pacto nació cuando Dios se vio perdido y dijo, no, el hombre me falló Noé, me falló Abraham, me falló el pueblo de Israel. ¿Qué hago ahora? Ah, bueno, vamos entonces a inmolar un cordero. No, es un plan eterno. Hebreos 13:20 dice las escrituras. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Ese pacto nace en la eternidad. Cuando hablamos de eternidad es porque comprende el tiempo que es antes de todas las cosas creadas, antes de la creación. Y el tiempo que va más allá después del final de los tiempos, hablando del crono, del tiempo humano.
Entonces en la eternidad estaba ese plan y ese plan viene de la eternidad. Ese solo plan del que les quiero hablar hoy, el único plan de Dios, es un plan eterno. Y ese plan eterno conlleva a un reino eterno. Ese plan va para un reino eterno. Dios no vino a reinar por 1000 años o por un milenio o mientras viene la tribulación o el rapto y todas estas cosas que se enseñan. No, Dios vino por un reino eterno. Él siempre ha reinado, amados hermanos. Él siempre ha reinado. Ahora, Él ha querido instalar este reino en la tierra a través de un hombre, como fue Adán, de una familia, como fue Noé, y de un pueblo, como fue Abraham y el pueblo de Israel, y hoy a través de la iglesia. Pero el plan siempre ha sido el mismo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Dice la palabra del Señor. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un reino eterno, un pacto eterno. Entonces, como le dije antes, cuando se habla de eternidad, se está hablando que es un tiempo que comprende aún antes de la fundación del mundo. Y es por eso el punto que viene. ¿Cuándo fue inmolado el Cordero? ¿Cuándo fue inmolado el Cordero? Primera de Pedro 1, 19, 20. Estos textos nosotros lo hemos visto cuando hablamos del Éxodo, del Génesis. Mire lo que dice. Sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo fue destinado ese cordero? Sin mancha. Cuando esa sangre ya estaba derramada en la mente y el corazón de Dios, antes de la fundación del mundo, amado hermano. Antes de Dios crear el mundo, de colocar el hombre en el huerto y de que usted y yo naciéramos, ya el plan de Jesucristo estaba en la mente y el corazón de Dios. Y es de allí donde parte que Dios nos ha escogido. Dios no lo escogió a usted. Mire, hermano, es que ni el día que usted nació fue que Dios lo escogió a usted. Dios lo escogió a usted y me escogió a mí antes de la fundación del mundo. Vamos a darle base bíblica a esto. Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, hablando de Cristo, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Entonces, esto deja bien claro, hermano, que el plan de Dios es un plan eterno, que Dios tiene un solo y único plan. Y Dios este plan comienza a revelarlo. Dios revela su plan. Comienza el plan de Dios como a mostrarse. Acordémonos que la palabra revelación proviene, por decirlo así, del griego apocalipsis. Y la palabra apocalipsis, aparte de significar revelación, también connota rodar el velo, mostrar lo que está oculto. Eso significa apocalipsis. Y de eso habla la palabra revelación en nuestro idioma. Mostrar lo que está detrás del velo, mostrar lo que está oculto. Cuando Adán peca en el huerto del Edén y se rompe la comunión con Dios, usted lee el pasaje en el capítulo 3 y Adán se esconde y la voz de Dios por el huerto se pasea y dice que Adán había cosido delantares de hojas de higuera. O sea, Adán se autojustificó con las hojas de higuera. Por eso la higuera en la Biblia toma sentido de religión, religiosidad, como los argumentos que el hombre usa para acercarse a Dios. Y Dios siempre ha querido quitar esos argumentos del ser humano. Por eso, usted y yo hoy le servimos al Señor, porque Dios nos quitó esos delantares de hojas de higuera. Y vamos a ver con qué nos vistió Dios a nosotros. Ok, capítulo 3, versículo 15, como la primera profecía de largo alcance sobre lo que sucedió en la cruz del Calvario hace aproximadamente 2000 años. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, le está hablando Dios a la serpiente,
Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto sucedió en la cruz del Calvario. Cristo, que era la simiente de mujer, según Gálatas 4:4, cuando dice, y cuando llegó el tiempo, Cristo nació de mujer y bajo la ley. Esto está revelando eso. Crúcelo ahí en su cuaderno con Gálatas 4:4. Y la simiente de la serpiente, hablando de Satanás, que el Señor lo reprenda, iba a herir a la simiente de la mujer, o sea, Cristo en el calcañar, hablando del talón. O sea, no le iba a hacer mayor cosa, le iba a dar duro, si es verdad, pero no le iba a hacer mayor cosa. Y ciertamente el Señor sufrió en la cruz del Calvario. Pero qué bueno, hermano, aleluya. Cuando dice la Biblia que el tercer día Cristo se levantó de los muertos con el poder del Espíritu Santo, ahí fue donde Cristo le dio en la cabeza a la serpiente, al diablo, que el Señor lo reprenda. Y por eso dice Colosense que Cristo los exhibió públicamente en la cruz. Eso allí nos está hablando de Cristo. Comienza a revelarse el plan de Dios. Comienza Dios a hablar como, por decir algo, en palabras oscuras, como hablamos en la hermenéutica. Tal vez Moisés cuando escribía el Génesis, o copiaba, o escuchó, no lo sé, Moisés diría, ¿de qué hablará esto? ¿De qué hablará esto? Y me imagino que los profetas cuando leían el Génesis también dirían, ¿de qué hablará esto? De que la simiente de la mujer, no entendemos nada. Hermano, se lo voy a comprobar bíblicamente. Bíblicamente dice, Primera de Pedro 1:11, escudriñando qué persona, hablando de los profetas, y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ello. Ellos indagaron, ¿quién será? ¿En qué tiempo? ¿Cómo va a ocurrir estas cosas? No lo revela el apóstol San Pedro después, o el Espíritu Santo a través de San Pedro, ¿verdad? Pero allí ya se estaba hablando de Jesucristo. Ahora hablamos del Cordero inmolado en el principio. El plan comienza a revelarse. Quiero que esa palabra le quede ahí en su mente y su corazón. El plan comienza a revelarse. Apocalipsis 13:8, usted lo lee allá, yo se lo voy a resumir. Dice, el Cordero que fue inmolado desde el principio. Hablando de tiempo, principio. Y principio es la palabra que encontramos en Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la cosa. Ahora, ¿cuándo fue inmolado ese cordero en el principio? Vamos a ver la revelación bíblica. Génesis 3:21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. O sea que Dios sacrificó un cordero en ese momento y los vistió. Les puso las vestiduras, proyectando un futuro, la de Cristo, la de ese cordero. Eso fue lo que pasó allí. Y de seguro que ese animal, para quitarle las pieles, tuvo que ser degollado primero y su sangre tuvo que ser derramada. Es por eso que el escritor de Hebreo dice, en Hebreo 9:22, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces, el cordero que fue inmolado desde el principio. Pasemos a la siguiente diapositiva, hermana Cindy, por favor. Cuadros pictóricos. Les explico, un cuadro pictórico, aquí vamos a hablar, imagínense que usted va a un museo y comienza a ver cuadros, y usted cuando ve el cuadro, imagínense que usted ve un cuadro de alguien con una camiseta de rayas blancas con rojo levantando un trofeo y no dice más nada, usted dice, eso está hablando del Junior, el campeón. Y entonces por allá ve a un hombre con bastante cabello así, con un número 10 en la espalda, y usted dice, ese es el pibe. O sea, ese cuadro pictórico del que vamos a hablar ahora estaba mostrando a Jesús, mostrando a Jesús. Ya lo vimos en Génesis 3:15. Vamos a verlo ahora, el primer cuadro pictórico, o de lo que vamos a tratar hoy, dos nada más, porque son muchos. Por eso le dije, esta es una clase muy profunda. Esto es para un seminario probablemente de 10 horas, podría decir yo, y me quedo corto. Dice, en el monte Moriah, capítulo 22 de Génesis.
el Señor le dice a Abraham estas palabras. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué le cuento, hermano? Mira lo que dice. Abraham era el padre. Isaac era el hijo. Y no era cualquiera, era el único hijo. Era el único hijo. ¿Y qué iba a hacer Abraham con Isaac, el único hijo? Lo iba a ofrecer en sacrificio. Y mira el lugar, en el monte Moriah. Le voy a dejar este dato curioso. El monte Moriah fue el mismo monte donde Salomón construyó el templo. Y en ese mismo monte y en ese mismo templo, en la parte de atrás, en esa misma área, fue donde colgaron a Jesús en la cruz del Calvario, donde lo clavaron. En ese mismo sitio fue donde Abraham, que era el padre en ese entonces, iba a ofrecer a su único hijo como sacrificio para Dios. Y qué tremendo que Juan 3:16, el texto lema nuestro dice, porque de tal manera amó Dios, hablando del Padre, al mundo que ha entregado a su hijo unigénito, o sea, su único hijo. Abraham, entrégame a tu único hijo, Isaac. Unigénito, para que todo aquel que en él crea, que en él cree, perdón, que en él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, ese cuadro pictórico del Monte Moriah, tanto geográficamente como por los acontecimientos, estaba hablando de Jesús en la cruz del Calvario. Oye, qué bueno, hermano. Qué extraordinario es Dios. Por eso es que es hermoso profundizar en su palabra, porque uno se da cuenta, hermano, de que todo concuerda, todo está cronometrado ahí, todo calza, hermano. No hay una pieza que quede sobrando. Segundo cuadro pictórico del que vamos a hablar hoy, como le dije, son muchos. La Pascua. Y entendemos nosotros que cuando el pueblo entró a Egipto por una palabra profética, eso sí es una palabra profética, cuando la habla Dios, o la hablamos los hombres de Dios a través del Espíritu Santo, no por emociones. Y con el respeto de los hermanos que de pronto, bueno, que yo soy el profeta, que bueno, hermano, para mí un profeta es alguien que habla la palabra de Dios de una manera inspirada. Y esa es mi concepción porque eso es lo que enseña la Biblia. Y por eso digo que Dios es el profeta de los profetas, porque dice aquí, en la Pascua, cuando el pueblo entró, y Dios le había dicho a Abraham en Génesis 15:13, mira Abraham, el pueblo que va a nacer de tus lomos va a estar 400 años bajo cautiverio. Y eso pasó en Egipto. Dios, con el liderazgo de Moisés, saca al pueblo de Egipto. Pero antes de sacarlo, de hacerlo libre, Dios le dice, se van a tomar un corderito sin defecto. Oye, y qué bueno que cuando usted lee Hebreos 4:15, por eso que estamos hablando del cuadro pictórico de Jesús. Vamos aquí a Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin defecto, pero sin pecado. Ese corderito de la Pascua tenía que ser sin defecto. Jesucristo fue un cordero sin pecado. Sería inmolado. Apocalipsis 13:8, que lo cité anteriormente. El cordero que fue inmolado, la palabra inmolado es sacrificado. Quiere hablar de sacrificado, sería inmolado. O sea, el corderito de la Pascua tenía que ser sacrificado. Cristo fue sacrificado por usted y por mí. Qué bueno es el Señor. Se dice que de aquel cordero su carne sería puesta, sería asada al fuego y con hierbas amargas, sin levadura. Eso habla, hermano, de los sufrimientos y los padecimientos de Cristo, no solamente en la cruz del Calvario, en toda su vida. Su familia lo botó, lo traicionaron sus discípulos y después en la cruz del Calvario, hermano, ¿qué no hicieron con nuestro Señor?
Eso de la carne asada, eso habla de los sufrimientos y de las hierbas amargas de Cristo. Hebreos 5:8 dice la palabra del Señor. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y eso es un texto nada más de los muchos que hablan de los padecimientos de Cristo. Si usted se va a los santos evangelios, en la semana de la pasión le pusieron corona, lo bofetearon, lo escupieron, lo latigaron, después lo atravesaron con una lanza, lo clavaron en la cruz, en sus manos y sus pies. Padecimiento. Ahora, ¿qué pasaba con la sangre de aquel corderito pascual, que es un cuadro pictórico de Jesús? Sería rociada en los dinteles de las puertas para que cuando pasara el ángel de la muerte, ellos fueran librados. La sangre de Cristo nos ha librado a nosotros, hermanos, de las potestades de las tinieblas. La sangre de Cristo nos ha librado del pecado, nos ha librado de la muerte. Y por eso, primera de Pedro 1:18 y 19 dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero. Éxodo 12, sin mancha y sin contaminación. Ese es nuestro Cristo, hermano. Estaba allí en lo que estudiamos nosotros cuando vimos Éxodo 12, que hablábamos del pueblo de Israel. Ahí estaban hablando de Cristo, hermano. Entonces, hay bastante que aprender en esta noche, hermano. Y lo que nos falta, esa salvación era para toda la humanidad. No era como estoy hablando desde que inicié la clase, para un pueblo nada más. No, que yo ahora me quiero hacer judío, que yo ahora quiero hablar en hebreo, que yo ahora quiero usar el kipá, que yo quiero. No, hermano, no hay necesidad de eso. La salvación es para toda la humanidad, no es para un pueblo nada más. Ellos tenían una función que vamos a ver más adelante. Primero, desde el principio la salvación era para todas las familias de la tierra. Dios le dice a Abraham: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y el que te bendiga, yo lo voy a bendecir también. Y si te maldicen, yo también lo maldigo. Y serán benditas en ti, versículo 3, todas las familias de la tierra. Ojo, que no dijo todos los hebreos. Ojo, que no dijo todos los israelitas. Ojo, que no dijo todos los colombianos, todos los venezolanos, todos los de El Salvador, todos los de Argentina. No, dijo todas las familias de la tierra. Siempre el plan de Dios, el único plan, ha sido la salvación para toda la humanidad. El hermano Juan en una ocasión me preguntaba que por qué fue el pueblo judío y por qué no fue otro pueblo. O no sé si fue el hermano J. Bueno, pero es que alguien tenía que escoger. A alguien, o sea, había podido ser los judíos, había podido ser los egipcios, lo que fuera, pero el que escogiera, el trabajo de ese pueblo era llevar a los demás pueblos a que se convirtieran a Dios, porque la salvación era para todas las familias de la tierra. Segundo puntico, asignación del nombre de la nación. Dios le dice a Abraham: voy a sacar una nación de ti. Mira, Dios le dio hasta el nombre. Cuando Jacob lucha con el ángel allá en Peniel, el ángel le dice a Jacob: ¿y cómo te llamas tú? Y él dice Jacob, y él le dice, versículo 28, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Israel, príncipe de Dios. Israel significa transformación. O sea que ese pueblo tenía que ser un pueblo transformado. Por eso yo creo, Castellón, creo que el Israel de hoy somos nosotros, porque hemos sido personas transformadas. Hemos sido librados del pecado, amados hermanos. El tercer puntico dice: Israel recibe un llamado especial. Pero vamos a ver cuál era el llamado especial. ¿Era para que ellos se jactaran? ¿Era para que ellos se creyeran los únicos que merecían la salvación de Dios? Vamos a ver qué dice las Escrituras. Éxodo 19, 5 y 6 dice la palabra de Dios. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos,
porque mía es toda la tierra. Ellos iban a hacer el especial tesoro, pero tenían que ser obedientes. Y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Mira el llamado especial, un reino de sacerdotes. Eso habla de ser reyes y sacerdotes. Y mire que el apóstol Juan, por ahí en Apocalipsis, este texto creo que es el 1.6 y 1.10, habla y dice, 1.6, perdón, de Apocalipsis, dice, el apóstol Juan dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria, imperio por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes. Eso era lo que Dios quería para el pueblo de Israel, hacer un reino de reyes y sacerdotes. Ya nosotros aprendimos por qué fueron los levitas los que terminaron siendo los sacerdotes y por qué tuvo que salir otra línea de la tribu de Judá para ser los reyes a causa de algunas desobediencias. Eso nosotros lo sabemos y es otro tema que no compete hoy. Pero vamos a ver qué nos sigue abriendo las escrituras. Primera de Pedro 2.9. Cuando dice un texto muy conocido, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, que Dios estaba haciendo en aquel tiempo a los israelitas un sacerdocio santo, una nación de reyes, era para que anunciaran las virtudes del Padre. Hoy ese privilegio lo tenemos nosotros para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ese es Jesucristo. Y yo digo a eso, gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Entonces, resumimos, hermano, que hay un solo plan. Siempre ha existido un solo plan. No son dos planes. Me aterroriza y saco este tema a la luz porque escuché a alguien hablar de un tercer plan, de tres planes, que Dios tiene otro plan después con otro pueblo cuando venga, hermano, y tienen a la iglesia enredada en tantas cosas que no es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos ha enseñado hoy, según Hebreos 13:20, que hay un pacto eterno. Y si usted sigue escudriñando, habla del espíritu eterno. Y si usted sigue escudriñando de la sangre eterna, el reino eterno, siempre ha sido un solo plan. Y que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Y que Dios lo que hizo a través de la historia que está plasmada en la Biblia, la historia concerniente al pueblo de Israel, fue revelar a Jesucristo de manera progresiva. Por eso en Primera de Pedro 1:11 dice el escritor que ellos escudriñaban, aquellos hombres que tenían el Espíritu de Cristo, aunque tenían el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, ellos escudriñaban en qué tiempo y qué persona sería de la que ellos estaban escribiendo y leyendo. Entonces, hoy esto se nos ha sido revelado a nosotros. Lo invito a leer Efesios capítulo 3, cuando San Pablo habla del misterio. Dice, misterio que no fue revelado antes, el cual se nos ha sido revelado ahora, que los gentiles serían juntamente salvados con el pueblo de Israel. O sea, que la salvación era para toda la humanidad. Entonces, creo que hay bastante que aprender, hay que seguir aprovechando el tiempo, pero la otra clase va a ser acerca ya del libro de los jueces. Vamos a comenzar a tomar las clases. Bueno, hermana Cindy, hermano Jota, no sé si cierran esta sección, abren la otra. ¿Qué hacemos? Podemos iniciar, si alguien tiene alguna pregunta. Ok, exactamente, era lo mismo que iba a proponer. Vamos a esperar que se cumpla el tiempo aquí que tenemos. El único plan de Dios. A mí siempre me ha gustado resaltar de que en Dios solo existe eso, un único plan, un plan A. Y en ese plan A, o sea, es inequívoco, es un plan perfecto y va muy de la mano y va muy de la mano de lo que Dios ha hecho. Qué bueno este resumen que hemos tenido el día de hoy, prácticamente de lo que nosotros pretendemos aprender de lo que es este panorama bíblico de lo que es el Antiguo Testamento, porque bueno, ya tuvimos la oportunidad de ver lo que fue el Pentateuco, ya que entramos en los libros históricos,
fue bastante interesante todo lo que aprendimos acerca de Josué y hemos visto lo que hemos visto, válgame la redundancia, hasta el momento hemos aprendido de esa intervención de nuestro Dios Trino, o sea, desde un inicio se ve su manifestación perfecta para con la humanidad, su inmenso amor, y yo sé que ahora que entremos en el siguiente libro histórico vamos a aprender bastante. Entonces, un único plan. Me gustó mucho esta enseñanza en el día de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún aporte que hacer en esta noche. Quiero escucharlos. Cabe resaltar de que esto que nosotros hemos visto el día de hoy es prácticamente un repaso, que fue rebobinando un poco lo que vimos en lo que fue el inicio de estos discipulados. Entonces me gustaría escucharlo. ¿Quién tiene algún aporte para hacer? Rafa, yo tengo una pregunta. Dígame, hermano Juan. Diga, Juan Albeiro. Porque vemos que en los relatos bíblicos se empieza a predicar otros pueblos después de la venida de Jesús. O sea, mi pregunta es si antes de Jesús también se hacía la misión de incluir a otras naciones, a otros pueblos en la salvación, o si se hacía la misión de predicar. Bueno, Juan, precisamente fue uno de los últimos puntos que tocamos, hermano Juan. Entendiendo que la Biblia es un complemento, fíjate. Cuando Dios les dice, ustedes son mi especial tesoro, serán un reino de sacerdotes. Ahora, cuando tú cruzas ese texto, con Primera de Pedro 2:9 dice, y él nos hizo reyes y sacerdotes para que anunciemos las virtudes de aquel, o sea, para que prediquemos. Esas mismas palabras estaban incluidas o insertadas ahí para el pueblo de Israel, que anunciaran a las demás naciones. De hecho, hermano Juan, cuando vemos en la conquista que entraron a Jericó, hay una mujer con su familia que fue salva y no tenía nada que ver con el pueblo, totalmente. ¿Qué pasó? Que el pueblo de Israel perdió la visión y ellos convirtieron el evangelio, porque ellos tenían el evangelio. El evangelio es la buena nueva de Dios. Ellos convirtieron el evangelio en una vulgar religión. Es donde nosotros no debemos caer. Entonces, conclusión, la respuesta es sí, siempre la orden de Dios fue bendecir a las demás naciones. De hecho, se lo dijo Abraham. Y serán benditas todas las naciones, de todas las familias de la tierra. Amén, hermano Juan. Amén. Continúo para completar lo del hermano Juan. Disculpa, hermano Juan, se me olvidó decirte algo. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, nosotros hablamos de que ellos no salieron solos, hablando como pueblo aparte, pues. Salieron personas de Egipto que eran de sangre egipcia, salieron con ellos, ¿ok? Eso habla de que el plan de Dios siempre era que se predicase, que se llevara. Ahora, Cristo tiene que venir a restaurar todo eso porque Adán perdió la visión, Noé perdió la visión, Abraham, bueno, nace el pueblo de él y tal, pero el pueblo pierde la visión también. Entonces Cristo viene y lo enfoca y hoy tenemos nosotros esa gran responsabilidad para reflexionar, hermano Juan y mis amados hermanos, que no nos pase eso a nosotros, que no convirtamos el reino de Dios, lo que se nos ha entregado, en una vulgar y barata religión, creyéndonos los más santos, señalando a los pecadores y discriminando a las personas o a los que piensan diferente a nosotros, aunque sean cristianos. Ese no es trabajo nuestro. Nuestro trabajo es predicar, como hablamos en la clase del discípulo, del costo del discipulado, decía el hermano J. Como hablábamos de ahí, que la primera predicación es nuestro caminar. Y Jesús le decía a los religiosos de aquel tiempo, le decía a la gente, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque dicen y no hacen. Maestro, yo preguntaría cómo se aplica ese único plan de Dios a la vida de nosotros hoy, en el sentido de la parte del libre albedrío, ¿cierto? Porque yo le escuchaba a un pastor recientemente algo así como que eso exactamente, que el plan de Dios es uno solo, es siempre el plan A,
pero el plan de nosotros a veces es el A, el B, el C, y aunque nosotros variemos en esos planes, sigue siendo el plan A de Dios. Es correcto, fíjate, Dios siempre te va a respetar tus decisiones y las mías, hermana Cindy. Así usted y yo tengamos 20 planes, Dios para nosotros tiene un solo plan. Mira, vamos a cambiar la palabra plan por propósito. Vamos a irnos al propósito, porque ya estamos claros que hay un solo plan. Dios tiene dos propósitos con nosotros. Yo lo voy a reducir así, a dos propósitos. El primer propósito está expresado en Efesios capítulo 1, versículo 4, cuando dice, y nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Y ahí viene el propósito. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha. Ese es el plan A de Dios. Que nosotros seamos santos y sin mancha. Si nosotros somos santos y sin mancha delante de él, como dice la Biblia, entonces la gente va a llegar a Cristo fácil, nuestros familiares, nuestros vecinos, los que trabajan y tal. El otro propósito de Dios, bueno, es ejercer un ministerio. Y ese ministerio como propósito lleva, expresado en Efesios 4:12, para que demos crecimiento a la iglesia. Hasta ahí es lo que Dios quiere. Ahora, hermana Cindy, eso es lo que Dios quiere, pero Dios te va a respetar lo que usted quiera. Si usted mañana dice, Dios te guarde, no, ya no quiero hacer nada del evangelio, yo me voy para mi plan B, porque mi plan B era que si yo no me casaba en el 2021 siendo cristiana, en el 2022 yo voy a buscar cualquier hombre por ahí para casarme porque yo no me voy a quedar sola. Ese es tu plan B. Entonces, Dios te lo va a respetar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Alinearnos al plan A de Dios. El plan A de Dios es que seamos santos y sin mancha. Y que si nos ha dado un ministerio, es que sea para edificación de la iglesia, no para destruir. Todo lo que hagamos tiene que traer edificación a la iglesia. No sé si va acorde la respuesta con la pregunta, hermana Cindy. Si no, me la vuelvo a formular otra vez. Amén. Maestro, yo quería que sí. Muchas gracias. Bueno, por acá nuestro hermano Beto va a estar. Beto, buenas noches. Hermano Rafa, muchachos, bendiciones. No, más que todo, como conforme a lo que decía la hermana Cindy, la palabra nos enseña de que Dios no tiene ni mudanza ni sombra de variación, es decir, que las promesas de Dios siempre han sido las mismas. Su plan de salvación, Él lo estableció, lo entregó y va a ser el mismo de aquí hasta el fin del mundo, ¿verdad? De hecho, esas promesas nunca cambian. Nosotros somos los que de pronto muchas veces por el no saber fijar los ojos bien en Jesús o en tener a Jesús como nuestro horizonte, pues tendemos en medio de nuestras pruebas o de nuestros problemas a cuestionar los propósitos que Dios ya estableció de manera individual con cada uno de nosotros. Y es ahí donde dudamos de ese único plan de Dios y buscamos más que todos afirmarnos en planes diseñados conforme a nuestros propios deseos, nuestros propios conceptos. Podríamos decir, maestro Rafa, de que cuando nosotros deseamos o armamos un plan que va completamente, podríamos decir, que no se apega a la regla de la fe, o sea, refiriéndome que no va conforme a lo que la palabra dice, se puede decir de que eso es basarse uno en su propia opinión, como lo dice las Sagradas Escrituras. Ok, hermano J. Me estás hablando que si nosotros hacemos lo contrario al plan de Dios, nos estamos basando en nuestras propias opiniones, ¿verdad? Fue lo que te entendí. Sí, claro. Ok, sí, definitivamente es así. Mire, nosotros como cristianos tenemos a veces lo volvemos hasta un lema. La Biblia es la regla de fe y de conducta del creyente. Es el manual de cómo debemos de conducirnos y a veces lo que menos hacemos. Y es la verdad, la Biblia tiene cómo debemos de conducirnos en el plan A de Dios. Todo lo que está fuera de la Biblia, y yo quiero como que no, pero esto no salva ni condena, pero esto, y sabemos que a Dios le desagrada, eso es parte del plan B. Y en el plan B Dios no se va a mover. Ahora, ¿qué va a hacer Dios? Vamos a ir más profundo. Aprovechar el tiempo los que quieran quedarse, pero vamos a profundizar aquí. Si, un ejemplo, si el Señor viene y no me habla, y yo vengo y digo, no, yo me voy para Ecuador porque
allá tengo unos amigos y allá yo puedo pastorear y ejercer el ministerio, y resulta que ese es el plan B, no es el plan A de Dios. Y yo me voy en desobediencia. Estoy andando en mi propia opinión, porque yo saco cuenta. Vamos a hablar de Colombia, yo saco cuenta. Bueno, ya está mi mamá, ya están mis hermanos, tengo 2 hijos allá. Oye, es mi ciudad, yo nací allá, yo me voy para allá, yo voy a pastorear para allá, un ejemplo. Y Dios no me ha hablado. Ahora, entra en contraste con un pasaje que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien, conforme al propósito con el cual ha sido llamado. Aunque yo cometí un error ahí, mire, yo voy a pagar mi consecuencia, porque eso no está en el plan A de Dios. Entonces, como yo me voy en pecado, porque desobedecer a Dios es pecado. Entonces, el pecado trae sus consecuencias. Yo voy a pagar mis consecuencias, hermano. Pero esas consecuencias me van a llevar a mí a reflexionar y a decir, oye, me equivoqué aquí, yo no debí de venirme para Colombia, yo me devuelvo otra vez para Venezuela, chicos. Entonces, vuelvo a Venezuela. ¿En qué me ayudó bien? Número 1, que reflexioné. Número 2, que ahora vengo con una experiencia. Ya no voy a salir ahora a estar dando por ahí dolor de cabeza. Entonces, el hombre de Dios, cuando está en las manos de Dios y entrega su vida, y Dios conoce el corazón, y de repente comienza a desviarse, Dios sabe que lo ama. Y Dios va a tratar de que todas las cosas malas, inclusive las cosas erróneas que él mismo cometa, Dios va a tratar de buscar la manera de que se vuelvan para bien, aunque Dios nunca le va a quitar el cuadrante que tiene que pagar. La disciplina siempre la vamos a tener que pagar. Les voy a dar un ejemplo. David era el rey y Dios dijo, conforme a mi corazón es David. Y cuando David pecó, yo le digo, mira, dile que la espada nunca se apartará de su casa. Nunca. Y que así como él estuvo con esas mujeres, yo voy a hacer que ahora los hijos de él estén con las mujeres de él en público. O sea, lo voy a avergonzar. David pagó su cuadrante y David para mí murió en disciplina. Murió en disciplina, para mí. Entonces, todas las cosas, los que me han ayudado, ayudan para bien, hermano, pero nos podemos evitar nosotros de estar pagando consecuencias por nuestros errores. Caminemos en el plan A y no en nuestra propia opinión. Amén. Una consultita, Pastor Castellón. El plan único de Dios tiene diseño, ejecución, revelación, proclamación y consumación. Oiga, me gustó eso que me dijo y me lo va a mandar por mensaje, oye, porque me lo dijo y así tal cual es. Repítamelo otra vez uno por uno. ¿Qué fue lo primero que me dijo? Diseño. Diseño, ok, el diseño, el plan eterno. Después me dijo revelación, ¿no? Ejecución. Ejecución y después Revelación. y consumación. Proclamación y consumación, el último. Maravilloso. Me gustaron esos términos y así tal cual es. El diseño, ¿cuál era el diseño? Que la única puerta para ser salvo es Jesucristo, ¿verdad? La proclamación, bueno, tenemos que proclamar ese mensaje para que anunciemos las virtudes de aquel. La consumación, Cristo en la cruz del Calvario dijo estas palabras, consumado es. ¿Lo dijo o no lo dijo Cristo? Así mismo, ahí fue consumado el plan de Dios para que se diera la salvación a toda la humanidad. Y la revelación, bueno, lo que hemos venido hablando nosotros aquí. Entonces, me lo manda por mensaje, hermana Sonia, por favor, por WhatsApp. Me gustó eso. Eso hay que sacarlo. Bueno, hermano. Yo se lo mando, pastor. Está bien. Digo que todos aprendemos, hermano. Por eso que me gusta que participen, porque yo necesito también alimentarme. Entonces, mi hermano, les escucho, hermano J. Bueno, listo. Entonces, si nadie más tiene alguna pregunta, ya daremos por finalizado. Entonces, no siendo más, vamos a orar para finalizar. Entonces, les invito a que tomen disposición para orar. Amado Dios, te damos gracias por esta oportunidad maravillosa que nos has dado, Dios, de poder estar reunidos. Te pedimos de manera muy especial que lo que hemos aprendido hoy, Dios, este repaso que hemos dado, quede atesorado en nuestro corazón y que sea como esa buena semilla que ha caído en buena tierra para que dé fruto al 100%. Ayúdanos a guardarnos, Dios, a consagrarnos, a vivir en tu único y verdadero plan, Dios, ese plan perfecto que es para salvación. Bendice la vida del maestro Rafa y de todos los presentes y permítenos en una próxima ocasión poder estar reunidos una vez más para seguir aprendiendo. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Bueno, mis amados hermanos, feliz noche para todos. De verdad, un placer nuevamente poderlos contactar a cada uno de ustedes. Vamos a iniciar este año, un año muy buen, bastante interesante para aprender, para seguir edificándonos los unos a los otros. Dios me los bendiga grandemente.